Buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy y vamos a terminar con las últimas dos enfermedades glomerulares que nos faltan de revisar en el curso, que son la enfermedad de membrana basal delgada y el síndrome de Alport. Eh, Después vemos nefritis tubulointersticial y ya con eso terminamos todas las enfermedades glomerulares y pasamos a disnatremia. Estas dos condiciones, el síndrome de Alport y la enfermedad de membrana basal delgada, son entidades que tienen ciertas características en común y unas diferencias también importantes. Ambas son ocasionadas por mutaciones genéticas de las cadenas de colágeno tipo 4, específicamente de una de las unidades que componen las fibras de este componente de la membrana basal glomerular. Tanto el síndrome de Alport como la enfermedad de membrana basal delgada se deben a mutaciones de las fibras de colágeno tipo 4. Las fibras de colágeno tipo 4 están compuestas por tres subunidades, que son las subunidades alfa 3, alfa 4 y las subunidades alfa 5. Estas subunidades están entrelazadas y forman la cadena de colágeno, o la fibra de colágeno en sí. Entonces, las mutaciones de alguna de estas subunidades es lo que va a producir el daño glomerular o las afectaciones glomerulares en estos pacientes. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de membrana basal delgada, el 40% de los casos se debe a mutaciones de las fibras de colágeno, o más bien de la subunidad alfa 4. Casi siempre, o más bien la mayor parte de los casos, se deben a mutaciones de la subunidad en el 40% de los casos. Mientras que en el caso del síndrome de Alport, la mayor parte de los casos son ocasionados por mutaciones de la subunidad alfa 5 hasta en el 85% de los casos. Entonces tienen eso en común, pero las manifestaciones clínicas y en la biopsia renal son bastante diferentes. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Alport, para empezar, es una nefropatía congénita, dado que se debe a una mutación genética. La mayor parte de los casos son ligados a X, aunque hay un pequeño porcentaje que son autosómicas recesivas. En el caso de los ligados a X, son uno en cada 100.000 habitantes. Y en el caso de las autosómicas recesivas, son uno en cada 50.000. Pues, obviamente, la mayor parte de los casos de síndrome de Alport son ligados a X. Como ya lo mencioné, la mayor parte de los casos de síndrome de Alport son ocasionados por la mutación de la cadena o de la fibra de colágeno, o más bien de la subunidad alfa 5 de las cadenas de colágeno tipo 4. Puede ser o puede llegar a ser ocasionado por alguna mutación de las otras subunidades, pero es muchísimo menos frecuente. Otra característica importante es que las fibras de colágeno tipo 4 no se encuentran solamente en el riñón o en la membrana basal, sino que hay otras partes del cuerpo en las cuales también se encuentran estas fibras, como por ejemplo la piel, la vía auditiva, algunas estructuras del ojo o de la vía visual, y por lo tanto, cuando hay una mutación de estas fibras, va a haber una alteración en otras partes del cuerpo. El síndrome de Alport se conoce por una tríada típica o característica, que es la nefritis, la sordera y la alteración visual o alteraciones en la visión. Aunque es la triada típica o característica que describen los libros o la mayor parte de los artículos, pues no quiere decir que tienen que estar las tres presentes para poder hacer el diagnóstico del síndrome. De hecho, muchos pacientes nada más presentan una o dos de estas características sin que necesariamente estén manifiestas las tres al momento del diagnóstico del paciente. Estos pacientes
presentan un daño glomerular principalmente por mecanismos de reparación ineficientes de la membrana basal glomerular. Esto quiere decir, debido a que se debe a una mutación de las fibras o de la subunidad alfa-5, la membrana basal glomerular no está formada de manera normal y eso desencadena mecanismos de reparación que incluyen la formación o la producción de citocinas eh, proinflamatorias que producen el daño glomerular, lo cual va a llevar a que el paciente en el transcurso de muchos años, ya que se debe o más bien es una enfermedad que progresa durante meses o años, el paciente va a ir presentando un deterioro progresivo de la tasa de filtrado glomerular hasta que llegue a un punto en el cual se manifiesta la enfermedad renal crónica. A diferencia de la enfermedad de membrana basal delgada, en la cual el daño, aunque también se debe a una mutación de la cadena de colágeno tipo 4, es muchísimo menor y esos pacientes rara vez progresan a enfermedad renal crónica. De hecho, la mayor parte de ellos, más del 90%, son pacientes asintomáticos que nunca van a progresar a enfermedad renal crónica. Entonces, esa es otra diferencia importante entre estas dos entidades. Las dos se deben a mutaciones de la cadena de colágeno tipo 4, pero la enfermedad de membrana basal delgada rara vez progresa a enfermedad renal crónica o prácticamente nunca progresa a enfermedad renal crónica, mientras que el síndrome de Alport sí lo hace. Y esta aparte se acompaña de otras manifestaciones como la nefritis, la sordera o las alteraciones visuales. En el caso de las alteraciones visuales, pues aquí podemos mencionar, por ejemplo, el lenticono, que es una de las principales alteraciones. En el caso de la nefritis, los pacientes van a presentar síntomas, manifestaciones clínicas o entre sus manifestaciones clínicas más bien. Esto se va a manifestar como hematuria glomerular. Esto quiere decir que vamos a encontrar eritrocitos dismórficos en el sedimento urinario del paciente y también puede haber un grado variable de proteinuria, que prácticamente nunca va a alcanzar el grado o los niveles de un síndrome nefrótico. Pero es bastante común que presenten hematuria glomerular y proteinuria, parte de las otras dos alteraciones de la triada que ya mencionamos. En ambos casos, como se debe a una mutación genética, la única forma de llegar al diagnóstico final es por medio de una biopsia o por medio de la evaluación genética para encontrar específicamente la mutación que está produciendo las alteraciones glomerulares del paciente. En este caso, pues, el diagnóstico se podría hacer de nuevo evaluando o buscando más bien la mutación de las subunidades de las cadenas de colágeno tipo 4 o de las fibras de colágeno tipo 4 o directamente haciendo una biopsia renal. En el caso de la biopsia renal, si se llega a hacer para llegar al diagnóstico, lo que vamos a encontrar normalmente es ruptura de la membrana basal glomerular, algunas áreas de inflamación, pero no va a haber depósitos de inmunocomplejos, no va a haber depósitos de inmunoglobulina, no va a haber depósitos de complemento, porque no se debe a una enfermedad autoinmune, se debe más bien a una enfermedad que es provocada por los mecanismos de reparación que están intentando arreglar o corregir la mutación genética, pero pues obviamente no son capaces de hacerlo y lo único que hacen es producir citocinas inflamatorias que van a dañar la membrana basal glomerular y eso es lo que va a producir la hematuria y la proteinuria en estos pacientes. En el caso de la enfermedad de membrana basal delgada, esta tiene una prevalencia muchísimo, o, bueno, más bien, la prevalencia, dependiendo de la literatura que encuentren o que estén leyendo, algunos autores la determinan hasta en el 1% de la población. Y es justamente una enfermedad que como no progresa enfermedad renal crónica y la mayor parte de los casos, la gran mayor parte de los casos son pacientes asintomáticos, pues realmente no ha habido una motivación real para estudiar esta enfermedad. Se trata de una enfermedad en la cual no hay una progresión y el paciente no va a presentar síntomas a lo largo de su vida, pues realmente ahí, ¿qué sentido tiene estudiar o buscar el diagnóstico de la enfermedad si finalmente no es una enfermedad que vaya a provocar un problema en el futuro? Entonces, esta se debe, como ya lo mencioné, también a mutaciones en las fibras de colágeno, pero principalmente de la subunidad alfa 4. En estos casos, las manifestaciones son bastante distintas. Aquí
En la enfermedad de membrana basal delgada, usualmente el paciente va a presentar hematuria de manera intermitente y puede o no que presente proteinuria, aunque a veces los pacientes ni siquiera presentan proteinuria, solamente presentan la hematuria glomerular. Y otra característica importante es que no hay progresión o prácticamente no hay avance a enfermedad renal crónica. Por lo tanto, los pacientes van a tener una tasa de filtrado glomerular dentro del rango o del valor normal. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de estas enfermedades antes de pedir pruebas diagnósticas? En el caso del síndrome de Alport, se trata de un paciente que casi siempre tiene un antecedente familiar, como la mayor parte de los casos son ligados a X, pues casi siempre hay algún familiar de primero o segundo grado que también tiene el antecedente de una enfermedad renal casi siempre que progresó a enfermedad renal crónica o que requirió terapia de reemplazo renal o que requirió algún trasplante renal, mientras que en la enfermedad de membrana basal delgada no necesariamente. Puede que haya algún familiar, pero no es necesario para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces aquí casi siempre hay un familiar. Aparte, obviamente, las manifestaciones en el sedimento urinario, que dependiendo del estadio o del qué tan avanzada esté la enfermedad, puede que tengan o no ya cierto grado de deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Aparte de esto, pueden presentar alteraciones en otras partes del cuerpo, como la sordera y las alteraciones visuales. Entonces, cuando un paciente tiene estas características y sobre todo se trata de una enfermedad que está avanzando de manera lenta, no como para pensar en una rápidamente progresiva, pues podemos considerar el síndrome de Alport como causa principal o como una probable sospecha diagnóstica, y en este caso tendríamos que recurrir primero a la biopsia renal. Y ahorita vemos algunos hallazgos de esto en los diferentes tipos de microscopía. Mientras que en la enfermedad de membrana basal delgada, el paciente de nuevo presenta hematuria intermitente. Con hematuria intermitente se refieren a que la hematuria puede estar presente, casi siempre va a ser identificada en el paciente no porque presente algún síntoma, sino más bien porque presenta, se hace un examen general de orina o un examen del sedimento urinario por alguna otra razón y la hematuria glomerular es simplemente un hallazgo incidental. O sea, yo le hice el examen general de orina porque el paciente tenía una infección de vías urinarias o porque era una paciente embarazada a la cual le tenía que hacer un examen general de orina de rutina y me encontré con la hematuria glomerular, pero no tiene proteinuria y no parece que tenga ninguna otra alteración sistémica que me haga sospechar de otra enfermedad. Posiblemente esa paciente o ese paciente en algún momento durante el transcurso de los siguientes meses tenga una resolución espontánea de la hematuria, esto quiere decir que la hematuria desaparece. Y luego, años después o meses después, vuelve a aparecer la hematuria, pero otra vez no se acompaña de proteinuria o se acompaña de una proteinuria mínima, no hay deterioro de la tasa de filtrado glomerular y no hay ninguna otra manifestación sistémica. Entonces, eh, la única manifestación que presentan estos pacientes es la hematuria y en algunos casos la proteinuria, que aparecen y desaparecen a lo largo de toda la vida del paciente. Puede que pase 1, 2, 3 años sin hematuria y luego que vuelva a aparecer la hematuria, desaparece otros 3, 4 años y luego vuelve a aparecer la hematuria. Entonces, esa característica es algo bastante común en estos pacientes. Y de nuevo, como no hay progresión de enfermedad renal crónica, pues en realidad no hay necesidad en algunos casos de hacer la biopsia renal, pero si se llega a la biopsia renal, lo que vamos a encontrar, como el mismo nombre lo dice, es una membrana basal delgada. Que debe de cumplir con un criterio en la microscopía electrónica, que es que tenga un tamaño de menos de 250 nanómetros en el caso de los adultos y de menos de 180 nanómetros de grosor en el caso de los niños. Y vamos a ver algunas imágenes para ver cómo es que podemos identificar estas enfermedades en la biopsia renal. En el caso de la microscopía de luz, la verdad es que no va a haber muchos cambios importantes, justamente porque no son enfermedades que produzcan un daño glomerular importante o significativo. Primero, sobre las manifestaciones.
En el caso del síndrome de Alport, perdón, puede haber eritrocitosis mórficos, proteinuria, acantocitos, en el caso de las manifestaciones oculares lenticono y en el caso de los síntomas auditivos, sordera. Es una enfermedad, de nuevo, que casi siempre tiene un antecedente familiar renal. La biopsia no necesariamente tiene que ser una biopsia de riñón, puede hacerse una biopsia de piel para encontrar la mutación en las fibras o en las unidades alfa 5 de las cadenas de colágeno tipo 4 y de esa manera hacemos el diagnóstico de manera no tan invasiva. Pero finalmente el diagnóstico definitivo siempre se hace por medio de la evaluación genética para buscar la mutación específica. La biopsia renal, va a haber ruptura de la membrana, el borramiento de depósitos también es algo bastante característico y es necesaria la microscopía de electrones para el diagnóstico definitivo, ya que puede que haya solamente una esclerosis eh, no específica. Dime, Lucero. Ahí para confirmar, en la pérdida auditiva sí es el tipo neurosensorial. Sí, es neurosensorial, Gracias. no es de conducción. Entonces, esas son imágenes de cómo se observa el síndrome de Alport en la microscopía electrónica, en las imágenes que se encuentran en la parte inferior. Del lado izquierdo vemos una membrana de filtración normal, con sus podocitos, la membrana basal glomerular y el endotelio fenestrado en la parte inferior. Mientras que del lado derecho vemos a un paciente con síndrome de Alport. De nuevo, lo que estoy señalando aquí con el puntero son los podocitos normales o los pedicelos normales, la membrana basal y acá abajo está el endotelio fenestrado. Y del lado derecho vemos como primero hay borramiento de podocitos, fusión podocitaria, que de nuevo podría llegar a confundirse con otras podocitopatías. Sin embargo, la característica que tienen estos pacientes es primero que no van a presentar una proteinuria masiva como si se presenta en otras podocitopatías, como en el síndrome, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, por ejemplo, o en la enfermedad de cambios mínimos. Y otra característica que tienen estos pacientes es que aquí casi siempre va a haber una irregularidad en la continuidad de la membrana basal glomerular. En el caso de las pogocitopatías, en enfermedad de cambios mínimos y en glomerulosclerosis focal y segmentaria, casi siempre se respeta la estructura de la membrana basal glomerular. Mientras que los únicos cambios que observamos en la microscopía electrónica es en los podocitos. O sea, los podocitos están borrados, están desprendidos, pero la membrana basal glomerular se respeta o mantiene su anatomía o su estructura normal. En el caso de la otra enfermedad que produce síndrome nefrótico, que es la glomerulopatía membranosa, ahí la característica principal es la presencia de los depósitos subepiteliales. Entonces, si hay depósitos subepiteliales, pues obviamente pienso en glomurulopatía membranosa. Y finalmente, en este caso, el síndrome de Alport, como podemos ver ahí, esos mecanismos de reparación que intentan más bien reparar las fibras de colágeno tipo 4 de la membrana basal, normalmente hacen que se vayan colocando fibras nuevas arriba de la membrana basal y van a crear una membrana basal que está completamente irregular, que pierde mucho la estructura normal o lineal de la membrana basal o de esta porción de la membrana de filtración, como se ve aquí. Aquí lo que estoy señalando con el puntero es la membrana basal, pero es completamente irregular. Se pierde bastante su anatomía. Lo que estaría acá abajo serían el endotelio fenestrado y lo que vemos aquí en la parte superior son los podocitos o los pedicelios que están fusionados, un poco desprendidos, pero lo más típico o característico es estas alteraciones tan significativas en la membrana en la membrana basal. Aquí vemos más ejemplos que, de nuevo, en el caso de la microscopía de luz se puede confundir con una glomerulosclerosis focal segmentaria y en el caso de la microscopía electrónica sí se diferencia de nuevo porque a diferencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, en la microscopía electrónica la glomerulosclerosis focal segmentaria tiene cambios similares o prácticamente idénticos a la enfermedad de cambios mínimos. Esto quiere decir, solamente hay afectación de povocitos, pero la membrana basal glomerular está intacta. Y aquí no. Aquí hay fusión de podocitos y aparte hay una alteración bastante clara o significativa de la membrana basal glomerular. Entonces, aquí nada más para señalar lo que estamos viendo en la parte... Creo que no sé si se ve. Lo que estoy señalando con el puntero serían los pedicelos o los podocitos que están fusionados.
abajo de los pococitos o los pedicelos está la membrana basal glomerular, que aquí creo yo que es bastante obvio que está irregular o que hay muchas porciones de la membrana basal en las cuales no se sigue esa continuidad como vías de tren o los rieles de un tren, que hacen que la membrana basal vaya de manera continua a lo largo de toda la membrana de filtración. Aquí no, aquí está completamente irregular. Y el endotelio fenestrado en la parte de abajo. Entonces, eso es una característica importante que los puede hacer diferenciar entre síndrome de Alport y glomerulosclerosis focal segmental. Otra característica importante también, dime, Melissa. Doctor, perdón, ¿de dónde saca las fotos? La mayor parte de las fotos, según recuerdo, las saqué de un libro que se llama, es el Style, me lo escribo. Gracias. Probablemente lo estoy escribiendo un poquito mal, porque el apellido no es como que muy común que digamos, pero estoy seguro de que si lo ponen en Google, hasta donde recuerdo, creo que está en la biblioteca digital, entonces no deberían de tener problema para conseguirlo. Igual si no está en la biblioteca digital, estoy seguro de que saben cómo conseguirlo. Gracias, doctor. Entonces, volviendo a imágenes de microscopía electrónica, enfermedad de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal segmentaria. Van a tener fusión de pococitos, pero la membrana basal glomerular va a estar intacta. Y otra característica importante es también que no hay depósitos electrodensos, porque no hay depósitos de complejos inmunes. En glomerulopatía membranosa va a haber fusión pogocitaria, esfacelamiento pogocitario, pero lo más importante es que hay depósitos electrodensos, porque ahí sí hay depósito de complejos inmunes, principalmente depósitos subepiteliales. Después están las que producen síndrome nefrítico, nefropatía por IgA y glomerulopatía postinfecciosa. Nefropatía por IgA, hay depósitos electrodensos, pero están no en la membrana, sino en las células mesangiales. La membrana está completamente libre de depósitos electrodensos. Glomerulopatía membranosa, perdón, glomerulopatía postinfecciosa o glomerulonefritis postinfecciosa también tiene depósitos electrodensos, pero estos tienen el patrón de joroba o en guirnalda. Y la otra característica también de la glomerulonefritis postinfecciosa es que tiene depósitos normalmente de cielo de C3 en la inmunofluorescencia, que es el patrón del cielo estrellado. Finalmente, en las rápidamente progresivas, ahí no hay pierde, porque para empezar, en la microscopía de luz va a haber medias lunas. Y en segundo lugar, la característica más que va a resaltar más en esas enfermedades es el deterioro importante de la tasa de filtrado glomerular o el deterioro importante, o más bien la elevación de los niveles de creatinina en el paciente. En este caso no, en este caso no va a haber un deterioro necesariamente muy grave de la tasa de filtrado glomerular y de nuevo, no hay depósitos electrodensos, va a haber fusión podocitaria y la otra característica también importante es que no hay, perdón, la membrana basal glomerular va a estar irregular de manera intermitente. Aquí vemos otra imagen del lado derecho de microscopía electrónica y del lado izquierdo de inmunofluorescencia. En todas las imágenes de inmunofluorescencia, obviamente les tienen que decir qué es lo que se está buscando. Lo que se buscó, por ejemplo, en la imagen, en la figura 3 que estamos viendo ahí en la diapositiva, es justamente la presencia de la subunidad alfa 5 de la cadena de colágeno tipo 4. Eso era lo que se estaba buscando con los marcadores, con la inmunofluorescencia en esa imagen y se ve escasamente o pobremente inmunofluorescente justamente porque es un paciente que no tiene esa subunidad de las fibras de colágeno tipo 4. Y del lado derecho, igual, lo que ya mencionamos, la fusión podocitaria, el esfacelamiento podocitario, una irregularidad constante a lo largo de toda la membrana basal o la capa intermedia de la membrana de filtración, y de nuevo, no hay depósitos electrodensos, porque aquí no hay depósito de complejos inmunes. Para esta enfermedad, desafortunadamente no hay un tratamiento que detenga por completo la progresión de la enfermedad, debido a que se trata de una mutación genética. Actualmente la terapia genética todavía no ha evolucionado o avanzado lo suficiente como para detener la progresión completa, en este caso de la enfermedad.
El tratamiento está enfocado principalmente en reducir la proteinuria, en reducir el grado de deterioro de la tasa de filtrado glomerular, con la finalidad de retrasar lo más posible la enfermedad renal crónica terminal y, por lo tanto, la terapia renal sustitutiva o el trasplante renal. Y lo único que ha demostrado reducir la proteinuria son los IECA o ARA2 y, más recientemente, los inhibidores de SGLT2. Pero la primera línea de tratamiento para estos pacientes son IECAS ARA2, que son los que más han demostrado, y de lo cual ya hay mucha evidencia a lo largo del tiempo, que reducen la proteinuria de nuevo con la finalidad de reducir el daño en la membrana de filtración y, por lo tanto, reducir o más bien retrasar la progresión a enfermedad renal crónica. Y en el caso de la nefropatía o enfermedad por membrana basal delgada, lo más importante de nuevo es que la hematuria va a estar persistente si llegasen a, perdón, va a ser intermitente si llegasen a presentar proteinuria, va a ser mínima y con una función renal normal, no va a haber una afectación de la tasa de filtrado glomerular. Es un poquito más frecuente en mujeres, la prevalencia de nuevo es desconocida porque, de nuevo, como es una enfermedad que rara vez progresa, enfermedad renal crónica, e igual, también no hay un tratamiento que cure la enfermedad, sino nada más hay tratamientos que detienen un poco la progresión, que en muchos casos ni siquiera es necesario, pues no se ha realmente hecho un esfuerzo real por evaluar la prevalencia de la enfermedad. La mayor parte de los casos no son diagnosticados porque es difícil, como la hematuria se presenta de manera intermitente, pues no es como que le puedas hacer un examen general de orina a una población porque no necesariamente van a tener hematuria en ese momento. Para el diagnóstico, se considera que los pacientes tienen que tener hematuria persistente, observada en al menos 2 ocasiones, por eventos separados, usualmente por 2 años. Y pasando ya ahora sí a las imágenes, vamos a ver, bueno, las manifestaciones clínicas rara vez van a tener manifestaciones y estas son las imágenes importantes. Lo que estamos viendo aquí del lado izquierdo de nuevo es una membrana basal glomerular normal y del lado derecho una membrana basal delgada en un paciente con esta enfermedad. Para el diagnóstico se debe hacer la medición de la membrana, que obviamente esto solamente se puede hacer por microscopía electrónica, no se puede hacer por microscopía de luz. Y el paciente debe de tener, según los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, un tamaño o un diámetro más bien, o grosor de la membrana basal glomerular menor a 250 nanómetros en el caso de los adultos y menor a 180 nanómetros en el caso de los niños de 2 a 11 años, que son los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para esta enfermedad. De nuevo, como rara vez progresa enfermedad renal crónica, como no produce manifestaciones clínicas, lo único que hay que hacer es tratar si acaso la proteinuria en caso de que llegue a estar presente y el tratamiento no está basado en evidencia porque no ha habido ensayos clínicos debido a la baja prevalencia de la enfermedad, pero lo único que se recomienda, extrapolando un poco la información de otras enfermedades glomerulares que tienen un mecanismo similar, como el síndrome de Alport, pues es el tratamiento con IECAS o ARA2 para reducir la proteinuria y de esa manera reducir la probabilidad de que progrese a enfermedad renal crónica. Pero de nuevo, es raro que estos pacientes presenten o progresen más bien a enfermedad renal crónica terminal. Obviamente, si llegan a presentar alguna condición asociada, pueden progresar, pero normalmente no sucede solo por la mutación genética. Finalmente, la última enfermedad, en este caso es tubular, que vamos a revisar, es la nefritis tubulointersticial. Hay 2 tipos de nefritis tubulointersticial. La primera es la nefritis tubulointersticial aguda y la nefritis tubulointersticial crónica. De esas 2, nosotros solamente nos vamos a enfocar en la nefritis tubulointersticial aguda y vamos a dejar de lado la nefritis tubulointersticial crónica, ya que no está incluida en este curso. Esta enfermedad es una causa relativamente frecuente de lesión renal aguda. Se estima que la nefritis tubulointersticial causa, dependiendo de las series o de los casos, aproximadamente entre el 15 al 30% de los casos de lesión renal aguda. Y
Se trata de una reacción de hipersensibilidad. Esto quiere decir que esta reacción de hipersensibilidad puede ser ocasionada por fármacos, que es la causa más frecuente. También puede deberse a una reacción de hipersensibilidad a agentes infecciosos y también a enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoide, lupus o síndrome de Sjögren. Al ser una enfermedad producida por una reacción de hipersensibilidad, los pacientes van a tener síntomas parecidos a otras reacciones de hipersensibilidad. Esto quiere decir una reacción alérgica. Una característica importante es que casi siempre los síntomas se van a manifestar de manera aguda. Esto quiere decir principalmente durante la primera semana de que el paciente se expuso a ese agente farmacológico, infeccioso o la enfermedad sistémica. Normalmente el cuadro típico de estos pacientes es una persona que se expuso a, como la causa más frecuente son fármacos, casi siempre es una persona que acaba de empezar a tomar un nuevo fármaco, desarrolló esa reacción de hipersensibilidad y empieza a presentar un deterioro súbito de la tasa de filtrado glomerular, acompañado casi siempre, aunque no es necesario, de otros síntomas de hipersensibilidad, como por ejemplo el rash cutáneo, las artralgias, el malestar general, principalmente. Y esto casi siempre es de nuevo en el contexto de que el paciente ha iniciado con algún nuevo medicamento, ya que los medicamentos representan hasta el 90% de todos los casos de nefritis tubulointersticial aguda. Se puede llegar a presentar en cualquier edad, no hay una prevalencia específica de edad de presentación. Y otra característica también muy importante es que no es necesario que el paciente esté tomando el medicamento o el fármaco por primera vez. Puede que el paciente haya presentado, o más bien haya tomado o consumido el medicamento de manera previa sin haber presentado una reacción de hipersensibilidad y que en esta ocasión lo haya consumido y que ahora sí se haya manifestado la reacción de hipersensibilidad. Entonces, no necesariamente tiene que haber, o más bien, si el paciente lo consumió antes, no quiere decir que ahora no pueda desarrollar una reacción de hipersensibilidad. Otro punto también importante es que no es dosis dependiente. Esto quiere decir que no importa si yo le aumenté la dosis o si le di una dosis chiquita, no es dosis dependiente. Aún con dosis pequeñas se puede llegar a desarrollar esta reacción de hipersensibilidad y por lo tanto la lesión renal. Otra característica importante son las reacciones o las manifestaciones extrarrenales, de las cuales ahorita hablamos un poco más, y también que puede recurrir después de la reexposición al fármaco similar. El porcentaje de reaparición de la enfermedad después de haberse reexpuesto al fármaco es bajo, pero aún así pues, se recomienda evitar el mismo fármaco una vez que se resolvió la enfermedad. Y eso quiere decir, si yo identifiqué que el paciente presentó la nefritis tubulointersticial en respuesta a un antibiótico en particular, como una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, de nuevo, aunque el porcentaje de que vuelva a presentar la nefritis tubulointersticial es bajo, si no me equivoco es menos del 10%, el aún así, pues realmente sí hay otras alternativas en cuanto a tratamiento farmacológico. Si yo le puedo dar otra familia de antibióticos que tienen otra estructura u otro mecanismo de acción, pues lo ideal sería recurrir a la alternativa para evitar ese pequeño porcentaje de recurrencia en caso de que se reexponga al paciente al fármaco. Y finalmente, en algunos casos, aunque no es necesario para el diagnóstico de la enfermedad, los pacientes pueden llegar a presentar también otro tipo de hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad tipo 4, con la formación de granulomas. Aquí podemos ver dos cosas importantes. Primero, del lado izquierdo lo que estamos viendo son los principales factores asociados a la nefritis tubulointersticial aguda y crónica. Como nosotros nada más nos estamos enfocando en la aguda, pueden ignorar lo que está en la columna del lado derecho de la tabla del lado izquierdo, la diapositiva, y solamente enfocarse en la columna, en la primera columna. Los fármacos que más frecuentemente se asocian al desarrollo de nefritis tubulointersticial son los antibióticos. Sin embargo, virtualmente o casi todos los medicamentos, en teoría, pueden llegar a producir nefritis tubulointersticial. Ahorita vemos la tabla completa de todos los medicamentos a los cuales se les ha atribuido o se les ha correlacionado con la nefritis tubulointersticial.
En cuanto a infecciones, también pueden ser infecciones virales por bacterias, por hongos, por parásitos. En general, cualquier tipo de microorganismo puede llegar a provocar esta condición. Y también, muy importante, es que algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. El lupus se manifiesta normalmente como una nefritis lúpica, también puede llegar a producir una nefritis tubulointersticial. Entonces, no es nada más la nefritis lúpica, también puede manifestarse como una tubulopatía. Y del lado derecho, estamos observando los hallazgos en el sedimento urinario que nos permiten diferenciar esta entidad de las glomerulopatías. Por ejemplo, lo que estamos viendo en esta primera columna serían los hallazgos en el sedimento urinario de la nefritis tubulointersticial. La característica más común de esta condición en el sedimento urinario es que se va a tratar de una piruria estéril. Esto quiere decir que el paciente va a tener presencia de leucocitos en la orina o leucocituria, pero en ausencia de bacterias. Nada más va a haber leucocitos o glóbulos blancos, pero no va a haber bacterias. Si hubiese bacterias, yo tengo que sospechar en una infección de vías urinarias, pero si solamente hay leucocitos o cilindros leucocitarios, pero en ausencia de bacterias, debo de considerar que se puede tratar de una nefritis tubulointersticial. La proteinuria, si es que la llegan a presentar, va a ser mínima, puede ser por un daño tubular debido a la disminución en la reabsorción de proteínas que ocurre en el túbulo contorneado proximal. Si llegan a presentar hematuria, no necesariamente va a haber eritrocitos dismórficos, porque en este caso no atravesaron la barrera de filtración, sino que son eritrocitos que están saliendo de una porción posterior a la membrana de filtración, aunque lo normal es que no haya hematuria. Y finalmente va a haber leucocituria o presencia de leucocitos en el sedimento urinario. Puede llegar a haber cilindros de leucocitarios o cilindros granulares, a diferencia de las otras condiciones o de las glomerulopatías que ya vimos en el pasado. Síndrome nefrítico, lo que predomina es la proteinuria y la hematuria. Síndrome, principalmente los eritrocitos dismórficos. En el síndrome nefrótico, lo que predomina es la proteinuria. Pero tanto en el síndrome nefrítico como en el síndrome nefrótico, lo normal es que no haya o haya una cantidad mínima de leucocitos. Entonces, en estos casos, cuando predomina la proteinuria y la hematuria, pues pensamos en una enfermedad glomerular. Y cuando predomina la leucocituria, de nuevo, en ausencia de bacterias, pues podemos considerar una nefritis tubulointersticial aguda. Y en el caso de la fisiopatología, en estos casos, normalmente se considera que se trata de un efecto apteno. Esto quiere decir que para que se forme el antígeno que va a desencadenar la reacción de hipersensibilidad, tiene que haber la unión entre una proteína presente en el fármaco, en la bacteria, en el virus o el agente que está ocasionando la reacción de hipersensibilidad, con una proteína presente en el cuerpo del paciente. Y ese efecto de la unión del apteno con la proteína en el cuerpo del paciente, eso es lo que va a formar el antígeno que va a ser reconocido por las células presentadoras de antígeno y que va a desarrollar la reacción de hipersensibilidad. Pero el antígeno en sí no viene en el fármaco, sino tiene que ocurrir la unión entre la proteína presente en el fármaco o en el medicamento con una proteína presente en el cuerpo del paciente. Entonces, aquí vemos esta ilustración sobre el efecto apteno, de cómo se une el apteno con una proteína presente en la sangre del paciente o en el cuerpo del paciente, y esto es lo que forma el antígeno, y ese antígeno es el que va a ser reconocido de nuevo por las células presentadoras de antígeno, o va a ser transportado por las células presentadoras de antígeno. Y acá podemos ver de nuevo algunos ejemplos de los principales medicamentos asociados con este mecanismo fisiopatológico, que aquí vienen principalmente antibióticos, aunque también se incluyen algunos medicamentos que también son frecuentemente asociados con esta condición, como los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí podemos ver, en cuanto a porcentajes, cuáles son los medicamentos más frecuentemente asociados, principalmente antibióticos. En segundo lugar, los antiinflamatorios no esteroideos, y ahorita vemos la lista completa. Otras condiciones que también pueden producir una nefritis tubulointersticial, infecciones como las que vemos ahí, Brucella, Campylobacter, Escherichia, Legionella, Salmonella, Streptococcus, algunos virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, el hantavirus, y algunas condiciones idiopáticas y enfermedades sistémicas, que de nuevo el lupus eritematoso sistémico también es importante recordarlo, ya que lo vimos en nefritis lúpica.
nada más me voy a adelantar un poco para ver la tabla completa y ahorita regresamos a esta condición. Esta es la tabla completa de todos los medicamentos que pueden llegar a producir una nefritis, o más bien a los que se les ha asociado con el desarrollo de nefritis tubulointersticial. Obviamente no se tienen que aprender toda esa tabla, una tabla inmensa que tiene una cantidad muy grande de fármacos o medicamentos. Entonces, en lugar de aprenderse la tabla completa, lo único que tienen que considerar es que virtualmente cualquier medicamento es potencialmente capaz de generar una reacción de hipersensibilidad y producir una nefritis tubulointersticial. Lo más importante es relacionarlo en la historia clínica o en el caso clínico. Si me dicen que el paciente acaba de recibir un medicamento recientemente, hace 4, 5, 6 días o hace una semana, para una patología, una enfermedad o un síntoma, y posterior al inicio de ese medicamento, el paciente empezó a presentar los síntomas de deterioro de la función renal y la reacción de hipersensibilidad, pues tengo que hacer, o más bien, ya existe la asociación y una de las cosas que tengo que descartar es una nefritis tubulointersticial. Nada más recordando de nuevo que lo más común es que sean antibióticos, pero también entran aquí, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos y otros medicamentos como, por ejemplo, el ibuprofeno, perdón, el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, el dexlansoprazol, el lansoprazol. También entran aquí medicamentos antiepilépticos como la fenitoína o el ácido valproico, medicamentos diuréticos como la clortalidona, la hidroclorotiazida o la furosemida. Aquí están los inhibidores de bomba de protones y acá están otros medicamentos que también se asocian, como por ejemplo medicamentos utilizados para el tratamiento de la alergia o de los síntomas gripales, como la cetirizina, por ejemplo, antihipertensivos como el captopril y otros antihipertensivos como el amlodipino. Entonces, virtualmente, para que no se tengan que aprender esa tabla completa, consideren que cualquier medicamento puede llegar a provocar pues, o generar esta condición. El diagnóstico definitivo solamente se va a realizar por medio de biopsia renal. No hay un marcador específico en sangre para el diagnóstico de esta condición. Entonces, para realizar la biopsia renal, lo único que tenemos que tener en cuenta es que haya ese antecedente de que el paciente haya consumido un medicamento nuevo de manera reciente y que después de haber consumido ese medicamento esté presentando los síntomas de lesión renal aguda. En la biopsia renal, lo que vamos a encontrar es un infiltrado de células T, de macrófagos, monocitos, eosinófilos. El paciente puede llegar a presentar también eosinofilia, pero es un marcador poco confiable para el diagnóstico de la enfermedad. La eosinofilia está presente en un pequeño porcentaje de los casos y la falta o la ausencia de eosinofilia no descarta el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, por eso es que no consideramos los niveles altos de eosinófilos como un factor para el diagnóstico de la enfermedad. En la biopsia puede o no haber granulomas y otra característica importante es que solamente va a haber afección tubular y el glomérulo va a estar respetado en el caso de la biopsia renal. En la biopsia renal lo único que vamos a observar es un infiltrado inflamatorio agudo en todo el intersticio o el parénquima renal, pero se va a respetar el glomérulo, como lo vemos aquí en esta imagen. La cápsula de Bowman no va a tener infiltrados, o más bien todo el glomérulo, no va a tener infiltrados inflamatorios. Normalmente todo el glomérulo va a estar completamente normal y lo único que vamos a ver es todo este infiltrado de linfocitos alrededor o en el parénquima renal, que es donde se encuentran los túbulos renales. Considerando que aquí estamos viendo la corteza renal, que es donde se encuentran las cápsulas de Bowman. Y aquí están viendo donde se encuentran el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y una porción de los túbulos colectores. Y no se encuentran las asas de Henle porque las asas de Henle se encuentran en la médula renal. Y aquí vemos más ejemplos de lo mismo. Todo esto que estoy señalando con el cursor son infiltrados inflamatorios de linfocitos. Y aquí alcanzamos a ver algunos túbulos renales. Estos que estamos viendo aquí, que tienen células tubulares, células cúbicas, son los túbulos renales en los cuales o más bien que se están viendo afectados por toda esta inflamación. Entonces, la manifestación clínica principal depende del grado de deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Pueden presentar lesión renal aguda de inicio súbito, lo que puede producir
que el paciente tenga retención de líquidos, acidosis metabólica, alteraciones hidroelectrolíticas, como principalmente hipercalemia. Pueden llegar a tener proteinuria, aunque de nuevo no es una proteinuria por un daño glomerular. Y en el examen general de orina, lo más importante es que va a haber piuria estéril, esto quiere decir leucocituria sin bacterias, y no va a haber cilindros eritrocitarios debido a que no hay daño glomerular. El paciente también puede llegar a presentar tensión en flancos y en los estudios de imagen podemos encontrar un riñón ligeramente aumentado de tamaño o riñones ligeramente aumentados de tamaño debido a la inflamación. Están todos los neutrófilos o los linfocitos metidos en el parénquima renal, pueden hacer que el riñón aumente su tamaño de manera temporal y eso puede distender la cápsula renal y producir daño o más bien producir dolor, que es donde se encuentran las terminaciones nociceptoras o los nociceptores en el riñón. En cuanto a las manifestaciones extrarrenales, la tríada típica es la fiebre de bajo grado, el rash maculopapular y la eosinofilia, que de nuevo, aunque es la tríada típica y la que se describe en los libros, no necesita estar presente en el paciente para considerar esta condición, porque aparecen solamente en menos del 10% de los casos de manera conjunta. Puede haber dolor articular, hemólisis, aunque normalmente esto se manifiesta como una anemia normo-normo, y inflamación hepática, aunque normalmente es leve, y un incremento en los niveles de inmunoglobulina E, que tampoco es algo característico o que pueda servirnos para el diagnóstico de la enfermedad. Para el diagnóstico, de nuevo, solamente se hace biopsia renal. La eosinofiluria, como ya lo mencioné hace un momento, no es una prueba confiable debido al bajo porcentaje de pacientes que presentan estos valores o los valores de eosinófilos aumentados en la biometría hemática. Y hay otras pruebas que se pueden llegar a considerar, pero en general tienen un bajo valor predictivo positivo. Entonces, la única forma de hacer el diagnóstico de manera definitiva es con biopsia renal y encontrando los hallazgos que ya vimos en las biopsias previas. El tratamiento implica el retiro del agente causal. Esto quiere decir, si identificamos cuál fue el factor que provocó el daño renal en el paciente, pues hay que retirar ese medicamento y si es necesario cambiarlo por otro medicamento. Esto quiere decir, si yo le di el medicamento para tratar una infección, pues no quiere decir que vaya a quitar el antibiótico y que la infección progrese. Obviamente tendría que cambiar el antibiótico por otro de que tenga de otra familia o que tenga un mecanismo de acción distinto para seguir tratando la infección, pero quitar el agente causal. Ahora, sobre el uso de glucocorticoides, para fines del curso, el tratamiento siempre va a ser glucocorticoides o tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, hay algo de controversia, principalmente porque, como es bastante variable el tiempo de presentación de los pacientes en la consulta o en que busquen atención médica, es probable que eso altere la respuesta al tratamiento con esteroides. Esto quiere decir que si un paciente presenta esta reacción de hipersensibilidad, pero tarda mucho tiempo en buscar atención médica, si tarda 2 semanas, por ejemplo, pues probablemente el daño inflamatorio ya va a estar establecido y no van a tener una adecuada respuesta al tratamiento inmunosupresor. Pero si el paciente busca atención de manera temprana, es más probable que vaya a responder al tratamiento inmunosupresor con glucocorticoides. De nuevo, aunque esa respuesta a glucocorticoides es controversial porque depende en gran medida de cuánto tiempo tarda el paciente en buscar atención para sus síntomas, para fines del examen, en cualquier caso que se les pregunte o que sea de una nefritis tubulointersticial, el tratamiento va a ser con glucocorticoides, con la finalidad de reducir la reacción inflamatoria y disminuir las secuelas de daño renal y de esa manera tratar de evitar la progresión a enfermedad renal crónica. Principalmente con prednisona, sería el tratamiento de elección. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, el siguiente tema que vamos a realizar es el de líquidos electrolitos y disnatremias. Ahorita vamos a empezar primero solamente con líquidos y electrolitos y vamos a hablar un poco sobre las alteraciones que van a ocurrir en el cuerpo por los cambios del agua corporal total. Primero vamos a empezar con las diferentes soluciones que existen. Porque esto nos va a ayudar a entender cómo es que se manejan o cómo es que se tratan los diferentes trastornos hidroelectrolíticos
que son la hiponatremia y la hipernatremia. Primero, la solución que actualmente sigue siendo la más utilizada a nivel mundial es la solución fisiológica. La solución fisiológica recibe al 0.9%. Es una solución que en 1000 mililitros de solución tiene una concentración de sodio de 154 miliequivalentes y una concentración de cloro de 154 miliequivalentes. Y esto nos ayuda también a determinar la osmolaridad de la solución. Que en este caso la osmolaridad resulta de la suma de los iones que están presentes en la solución. La osmolaridad, en este caso, sería si hay 154 miliequivalentes en una solución de 1000 mililitros y 154 miliequivalentes en esa misma solución de 1000 mililitros, lo único que tengo que hacer es sumar la cantidad total de miliequivalentes y eso me va a dar la osmolaridad. Esto quiere decir que 154 más 154 tiene una osmolaridad de 308 miliosmoles. Esta solución de 1000 mililitros es una solución fisiológica al 0.9%. Serían miliosmoles por litro. En 1 litro de solución tengo 308 miliosmoles. Me voy a desviar un poquito y ahorita regreso a las soluciones nada más para recordar un poco el concepto de osmolaridad, que es muy importante. La osmolaridad se refiere a la relación que existe entre la cantidad de solutos y líquido presentes en una determinada solución. La osmolaridad plasmática la podemos calcular por medio de la suma de los principales iones o solutos presentes en la sangre. Los principales solutos presentes en la sangre son los iones, en particular el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno de la urea o el BUN. Esta fórmula nos permite calcular la osmolaridad total. Ahora vamos un poco al por qué está diseñada la fórmula de la osmolaridad total de esta forma y ahora regresamos a las soluciones. Pero sí es importante entender este concepto primero. Lo que estamos calculando con esta fórmula de la osmolaridad total, de nuevo, es la relación que existe entre la cantidad de solutos presentes en nuestra sangre con la cantidad de líquido o de agua corporal presente, en este caso, en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo estos valores de sodio, potasio, glucosa y nitrógeno de la urea normal, debo de obtener un valor normal de la osmolaridad total, que es entre 275 a 300 miliosmoles por litro, que es la osmolaridad total normal de la sangre de un paciente o de una persona que no tiene ninguna alteración fisiológica. Entonces, por ejemplo, las concentraciones normales de sodio en la sangre son de aproximadamente 135 a 145. Entonces vamos a dejar aquí 140. Las concentraciones normales de potasio son de aproximadamente 3.5 a 5.3. Entonces vamos a dejar aquí 4 para no batallar. Después, todo esto lo vamos a multiplicar por 2. La razón por la cual multiplicamos por 2 el sodio y el potasio es porque si recordamos el principio de electroneutralidad nos dice que por cada ion con carga positiva tiene que haber un ion o una molécula con carga positiva. Entonces yo no tengo que medir todos los iones con carga positiva y todos los iones con carga negativa. Eso quiere decir, no tengo que medir todos los cationes y aniones presentes en la sangre del paciente. ¿Por qué? Porque en teoría, si se está respetando el principio de electroneutralidad, por cada ion con carga positiva, por cada cation presente en la sangre del paciente, tiene que haber un anión. Entonces, lo que voy a hacer es sumar los dos principales cationes presentes en la sangre de una persona, que son el sodio y el potasio, y lo voy a multiplicar por 2.
No quiere decir que sean los únicos cationes presentes en la sangre del paciente. También se encuentra el calcio y el magnesio, por ejemplo, que tienen carga positiva, pero los valores de calcio y magnesio en la sangre de una persona son mínimos, son insignificantes. Por lo tanto, no alteran mucho los valores de osmolaridad total. Esto quiere decir que los valores de calcio normalmente no van a provocar un cambio, por ejemplo, en el movimiento de agua entre los diferentes compartimentos corporales. Entonces, por esto es que se multiplica por 2. Sumo el sodio y el potasio, que de nuevo los dos tienen carga positiva, y lo multiplico por 2 con la finalidad de sumar los aniones presentes que no necesite medir, simplemente asumo que están ahí para obtener la cantidad total de iones presentes en la sangre del paciente. Después voy a sumar la glucosa entre 18 y el nitrógeno de la urea entre 2.8. La razón por la cual estos dos valores los tengo que dividir entre 18 y 2.8 respectivamente es porque están expresados en unidades distintas al sodio y al potasio. El sodio y el potasio se expresan en miliequivalentes o en milimoles por litro. Miliequivalentes o milimoles en este caso son equivalentes o son iguales porque son iones que tienen una sola carga. Si hablásemos de iones que tienen dos cargas, como por ejemplo el calcio, ahí sí no es lo mismo milimoles, no es lo mismo hablar de milimoles que miliequivalentes. Pero en el caso de los iones que solamente tienen una carga, en este caso una carga positiva, milimoles de sodio es igual a miliequivalentes de sodio. Entonces, dependiendo del autor que estén leyendo, a veces se van a dar cuenta de que dice milimoles o a veces se van a dar cuenta de que dice miliequivalentes. Pero en el caso de esos dos iones que tienen una sola carga positiva, son equivalentes o son intercambiables esos términos. Después, como esto se expresa en miliequivalentes o en milimoles por litro, yo no puedo sumar miliequivalentes con la glucosa como se expresa normalmente en la química sanguínea o en el perfil bioquímico, porque la glucosa normalmente se expresa en miligramos por decilitro. Lo mismo para el nitrógeno de la urea. El nitrógeno de la urea también normalmente se expresa en miligramos por decilitro. Entonces, yo no puedo sumar miliequivalentes con miligramos. Tengo que convertir miliequivalentes a miligramos o miligramos a miliequivalentes para que ahora sí ya estén en todos en las mismas unidades, poderlos sumar y obtener la osmolaridad total. Entonces, por eso es que la glucosa, por ejemplo, si yo tengo una glucosa normal de 90 entre 18, lo que estoy haciendo es convertir la glucosa, al dividirlo entre 18, estoy obteniendo milimoles por litro de glucosa. Y lo mismo para el nitrógeno de la urea. Estoy convirtiendo miligramos por decilitro a milimoles por litro, pero en este caso de nitrógeno de la urea. Entonces, es la razón por la cual la glucosa se divide entre 18 y el nitrógeno de la urea se divide entre 2.8 para convertir miligramos a decilitro a milimoles por litro. Y ahora sí, que ya todo está en milimoles, lo puedo sumar para obtener la osmolaridad total. Entonces, los valores normales del nitrógeno de la urea son de aproximadamente 10 a de 5 a 15 o 10 a 20. Aquí podemos dejarle, por ejemplo, 10. Y ahora sí que ya tenemos todos los valores normales. 140 más 4 son 144 por 2, son 288. Más los valores de glucosa, 90 entre 18, son 5. Y finalmente 10 entre 2.8 debe salir como 3 puntos. Bien. No, 10, 3.57 más 3.57. Y esto nos va a dar un total de osmolaridad 278 más 5.57 de 296.57 miliosmoles por litro. Que de nuevo, esto está dentro del valor normal de osmolaridad total, que es de 275 a 300 miliosmoles por litro. Esta fórmula es importante que la sepan, que la vamos a estar utilizando a lo largo de este curso, y también es importante que sepamos la otra fórmula de osmolaridad efectiva, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahorita es nada más para entender a qué se refiere este valor de osmolaridad, que también es muy importante y que vamos a estar utilizando de manera frecuente.
Volviendo a las soluciones, la solución fisiológica, aún a pesar de que su nombre dice que es fisiológica, pues en realidad no es muy fisiológica que digamos, porque si calculamos la osmolaridad de esta solución, nos vamos a dar cuenta de que su osmolaridad está por encima de la osmolaridad plasmática normal. Si dijimos que la osmolaridad plasmática normal es de 275 a 300, pues la solución fisiológica es ligeramente hiperosmolar, no lo suficiente como para producir alteraciones significativas en el cuerpo del paciente, pero sigue siendo hiperosmolar. Y a partir de ahí es que se trató de buscar otro tipo de soluciones que fuesen un poquito más parecidas a la osmolaridad plasmática normal. Y de ahí surgieron otras soluciones, como por ejemplo la solución Hartmann, el Ringer lactato, que es bastante parecido, la solución Plasma Light, y otras soluciones importantes de las cuales vamos a hablar, que son la solución al 0.40, perdón, la solución fisiológica al 0.45% y la solución fisiológica al 3%. Cada una de estas tiene un valor variable de sodio, cloro, potasio y otros iones. Perdón, me faltaba acá mencionar la solución glucosada o solución dextrosa al 5%. Cada una de estas tiene en 1000 mililitros, o dicho de otra manera, en 1 litro, un valor distinto de sodio, cloro, potasio y glucosa en la solución. Por ejemplo, Hartmann y Ringer lactato tienen aproximadamente un valor de 131 miliequivalentes de sodio. El Plasma Light tiene un valor de sodio de 140 miliequivalentes. La solución fisiológica al 0.45%, como su mismo nombre lo indica, esta solución es básicamente la mitad de la solución fisiológica al 0.9%. Esto quiere decir que si la solución fisiológica al 0.9% tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro, la solución fisiológica al 0.45% tiene la mitad y la mitad. Esto quiere decir que tiene 77 miliequivalentes de sodio y tiene 77 miliequivalentes de cloro. Después está la solución fisiológica al 3%, que esta tiene 154 miliequivalentes de cloro, pero tiene una concentración muchísimo mayor de sodio, de 513 miliequivalentes de sodio. Y luego está la solución glucosada o dextrosa al 5%. Esta tiene la característica de que no tiene sodio, no tiene cloro y no tiene ningún otro ion o algo característico. Lo único que tiene es glucosa. Por cada 100 mililitros de glucosa, o más bien, por cada 100 mililitros de agua presente en la solución glucosada, tiene 5 gramos de glucosa. Por eso es el 5%, lo que quiere decir que en una solución de 1 litro, en total hay 50 gramos de glucosa. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver la tabla completa que está presente aquí. Aquí podemos observar los diferentes valores de sodio, potasio, cloro y las diferentes soluciones. Por ejemplo, en la columna que está del lado izquierdo vemos los diferentes valores de osmolaridad, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, lactato, gluconato, bicarbonato. Y acá vemos las principales soluciones cristaloides. Ahorita hablamos un poco de las soluciones coloides, pero vamos a hablar primero de las cristaloides. Las cristaloides son todas estas que había escritas aquí en el pizarrón. Entonces, aquí lo que vemos en la primera, dime, Ira. Doctor, ¿por qué el cloro en la del 3% no aumenta, así como en la que disminuyó la mitad de la fisiológica? Esta solución la preparamos de manera
manual, o sea, no viene ya preparada, por decirlo de alguna manera, casi siempre la preparamos ahí mismo en el centro de mezclas o en el hospital. No es como que te vendan la solución como las otras, por ejemplo. Para dar un ejemplo, PISA. PISA es un laboratorio que se encarga de fabricar y de comercializar la mayor parte de estas soluciones. Entonces ustedes se van a encontrar que hay una versión de PISA de solución fisiológica, una versión de PISA de solución Hartmann, de Ringer lactato y demás. Pero en el caso de la solución anal fisiológica al 3%, como solamente se utiliza en ciertas condiciones muy específicas, la mayor parte de los laboratorios no las comercializa de tal manera. Por lo tanto, casi siempre las tenemos que preparar nosotros en el hospital. Entonces, ¿cómo las preparamos? Dependiendo del hospital en el que estén, puede que los prepare, por ejemplo, en los hospitales públicos, casi siempre es el personal de enfermería que los prepara. En los hospitales privados, casi siempre hay un centro de mezclas, que en teoría deberían de tener todos los hospitales. El centro de mezclas es un área específica que se dedica únicamente o exclusivamente a la preparación de líquidos o soluciones intravenosas, con la finalidad de hacerlo de manera estéril o de la manera más aséptica posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos preparar una solución fisiológica al 3%? Literalmente agarramos una solución fisiológica al 0,9% y lo único que hacemos es agregarle unas ampolletas que se llaman ampolletas de hipertón. Esas ampolletas de hipertón, cada ampolleta tiene aproximadamente 30 miliequivalentes de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos a una solución fisiológica al 0,9% hipertones. Le vamos poniendo ampolletas, 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 ampolletas de una solución concentrada que solamente tiene sodio, pero que no tiene cloro. Entonces, terminamos con una solución que tiene una gran cantidad de sodio, no le quita el cloro que tenía originalmente esta solución fisiológica, y por eso es que se quedó ahí, pero tiene más sodio porque lo que yo hice fue agregarle estas ampolletas con hipertono, que es literalmente 30 ampolletas chiquitas, no son tan chiquitas, pero son ampolletas que tienen en una pequeña cantidad de mililitros una gran cantidad de sodio. Entonces, para no aumentar mucho el volumen, lo único que hago es a esta solución fisiológica le agrego estos hipertones que tienen sodio, pero que no tienen cloro. Entonces, aumento la concentración de sodio sin incrementar mucho la concentración de cloro en estos pacientes. Dime, Lucero. ¿La solución fisiológica al 3% es lo mismo que la solución hipertónica? Sí, es la única solución hipertónica que vamos a ver nosotros. Entonces, vamos a estar usando ese término de manera intercambiable. Solución hipertónica, me estoy refiriendo automáticamente a la solución fisiológica al 3%, porque no vamos a ver ninguna otra solución hipertónica nosotros en este curso. Bueno, perdón, tal vez sí vamos a ver una solución hipertónica, que es la solución, el manitol, pero el manitol es una cuestión aparte y también más adelante hablamos de eso. Pero cuando yo diga solución hipertónica o cuando veamos el término solución hipertónica, nos estamos refiriendo a la solución fisiológica al 3%. Gracias. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Ok, entonces, aquí en la primera columna veíamos las características de nuevo de la solución salina o de la solución fisiológica al 0,9%, que es en 1 litro de solución tenemos 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. Por lo tanto, tenemos una cantidad total de 308 miliosmoles, que es lo que vemos aquí en la columna. 308 miliosmoles, 154 miliequivalentes o milimoles de sodio y 154 miliequivalentes o milimoles de cloro. Después está el Hartmann o el Ringer lactato. Esta solución se parece un poquito más a la osmolaridad de la sangre o del plasma, pero sigue sin ser completamente fisiológica, porque como lo vemos ahí, los niveles de sodio del Ringer lactato y del Hartmann son de 131 equivalentes, y los niveles de potasio, esta sí tiene potasio, son de 5,4. Aquí es potasio 5,4. Y los niveles de cloro, aquí son un poquito también más parecidos a lo fisiológico, que están acá abajo, 111. El cloro está en 111, sin embargo, sigue estando por arriba de lo fisiológico, porque los niveles fisiológicos de cloro, los niveles normales de cloro en la sangre, son entre 98 a 103 milimoles o miliequivalentes. Entonces, el Hartmann o el Ringer lactato se parece un poquito más a las características normales de la sangre, sin embargo, sigue estando alejado, aunque en osmolaridad sí se parece más, porque este sí tiene una osmolaridad de 280
miliosmoles. Entonces, fisiológicamente, en cuanto a la osmolaridad, se parece más, pero sigue teniendo sus defectos, como por ejemplo que el sodio está por debajo del valor normal, el valor normal de sodio es de 135 a 145, el potasio está básicamente en el borde superior y el cloro está un poquito más arriba de lo normal. Pero sin embargo, se parece un poquito más. Y luego está el plasma light. El plasma light es lo más parecido a la sangre que existe actualmente. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es que de sodio tiene 140, de potasio tiene 5 miliequivalentes y de cloro tiene como 94, si no me equivoco, 98, perdón, 98 de cloro. Y todo esto con una osmolaridad, como lo vemos ahí, de 294. Entonces, tiene valores de sodio normales, valores de potasio normales y valores de cloro normales. Y una osmolaridad que está dentro del rango normal. El problema, por decirlo de alguna manera, con el Plasma Light es que es una solución relativamente nueva. La fisiológica y el Hartmann son soluciones que tienen décadas, sino que siglos, utilizándose. Entonces, la mayor parte de los estudios o los ensayos clínicos que se han hecho para el tratamiento de todos los pacientes a lo largo de décadas son ensayos en los cuales se utilizó o solución fisiológica, solución salina o solución Hartmann. Por poner un ejemplo rápido, en los ensayos clínicos para el manejo de la pancreatitis, el 95% de todos los ensayos clínicos que se han hecho sobre el manejo de soluciones en pacientes con pancreatitis aguda, pues son con uso de Hartmann o con uso de solución fisiológica. Y como el Plasma Light es una solución relativamente nueva, la cantidad de ensayos clínicos para esa enfermedad con Plasma Light o tratando pacientes con Plasma Light, pues no es muy significativa que digamos. Y por lo tanto es que, aunque la transición parece hacernos pensar que en el futuro vamos a utilizar más esta solución porque es una solución un poquito más balanceada o parecida más a los rangos fisiológicos normales, todavía no hay evidencia suficiente que nos haga usar de manera automática el Plasma Light en todos los pacientes. Aunque en la teoría el Plasma Light debería de provocar menos alteraciones fisiológicas y en teoría de nuevo debería de irles mejor a los pacientes, la teoría no siempre va de la mano con lo que vemos en la vida real. Y un ejemplo de esto lo podemos ver justamente con las soluciones coloides que están presentes en esa misma tabla. Las soluciones coloides o las soluciones coloidales tenían como objetivo hacer que el líquido que yo le administraba a los pacientes por medio de las soluciones intravenosas permaneciera en el compartimento en el cual quería que estuviera ese líquido. ¿A qué me refiero? Hay tres compartimentos corporales, perdón, dos grandes compartimentos corporales, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que son el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, como su mismo nombre lo dice, es el líquido que está presente en el interior de las células. Y el líquido extracelular es el líquido que está dividido a su vez en dos compartimentos, que son el líquido intersticial y el líquido intravascular. El líquido intersticial es el líquido que está presente en la matriz extracelular. Aquí es líquido intersticial y acá está el líquido intravascular. Entonces, cuando yo inyecto o cuando yo le doy una solución intravenosa, una solución cristaloide a un paciente, ¿cómo se lo administro? Por vía intravenosa, casi siempre. Entonces, consigo una canalización en la vena del paciente, casi siempre en alguno de los dos brazos o por una vía central, pero va a una vena. Y eso quiere decir que la estoy depositando o la estoy introduciendo directamente hacia el compartimento intravascular. Un ejemplo de una situación en la cual utilizamos una solución intravenosa son en pacientes que están severamente deshidratados, pacientes que tienen una hemorragia, o dicho de otra manera, en un paciente que está hipovolémico, cuando el volumen intravascular está disminuido porque el paciente está deshidratado por una gastroenteritis aguda o porque ha disminuido su ingesta de agua, porque el paciente tiene una hemorragia, lo que hago es inyectar el líquido directamente hacia el volumen intravascular para restablecer el volumen y de esa manera que suba la presión arterial. Entonces, en la lógica, pues si yo le inyecto el líquido al volumen intravascular, pues se debería de mantener ahí. Pero en la vida real hay diversos factores que pueden provocar que el líquido no permanezca en el líquido intravascular. Esto quiere decir
Que cuando yo inyecto el líquido aquí, la solución fisiológica, no necesariamente toda la solución fisiológica se va a quedar en ese compartimento. La solución puede salir hacia el líquido intersticial o la solución se puede mover incluso hacia el líquido intracelular. El endotelio de los vasos sanguíneos está compuesto también por una capa de proteínas que se conoce como glucocálix. Normalmente el glucocálix es el que nos ayuda hasta cierto punto a mantener el líquido en el interior de los vasos sanguíneos. Pero hay algunas enfermedades o algunas situaciones en las cuales, hay un daño en el glucocálix y por lo tanto el líquido puede filtrarse o puede migrar con mayor facilidad hacia los otros compartimentos. El mejor ejemplo de esto son los pacientes que tienen sepsis, los pacientes en los cuales hay una infección en alguna parte del cuerpo. Esa infección ocasionada, por ejemplo, por alguna bacteria, se disemina hacia los vasos sanguíneos y empieza a afectar otras partes del cuerpo. En ese caso, una bacteriemia, una bacteria que estaba en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en la vía urinaria, que entra al torrente sanguíneo, puede llegar a ocasionar un daño o una inflamación del glucocálix y eso puede provocar que el líquido que yo le administro al paciente se empiece a mover hacia los otros dos compartimentos. Entonces, esos pacientes que estaban sépticos presentaban hipotensión, presentaban una disminución de la presión arterial. Entonces, muchas veces pensábamos, bueno, si baja la presión arterial, puede ser porque la cantidad de agua en el compartimento intravascular está disminuida. Entonces, lo lógico sería administrarle líquidos intravenosos para restablecer el volumen intravascular y de esa manera que incremente la presión arterial. Entonces, cuando nosotros le inyectábamos agua a estos pacientes, aumentaba temporalmente la presión arterial, pero con el paso de los minutos o de las horas, eventualmente el agua, o el líquido más bien, se empezaba a salir hacia el líquido intersticial y hacia el líquido intracelular y la presión volvía a bajar. Entonces, ahí el problema era, si yo le sigo inyectando líquido, o si le sigo pasando soluciones intravenosas a este paciente, pues en realidad no estoy consiguiendo retener el líquido en el compartimento intravascular, porque como hay un daño aquí por la bacteriemia, por las bacterias que están presentes en el torrente circulatorio, el líquido se está moviendo hacia los otros espacios en los cuales no me está ayudando a mantener la presión arterial del paciente. Al contrario, sobrecargarlo de líquido, cuando el paciente tiene un exceso de líquido en el compartimento intracelular o en el líquido intersticial, eso aumenta la mortalidad del paciente. Entonces ahí yo me veía en el dilema de ¿le inyecto más líquido o no le inyecto más líquido? Porque el paciente está hipotenso, necesita que le suba la presión arterial, pero no lo debo de hacer aumentando la cantidad de líquido porque todo el líquido está migrando hacia los otros compartimentos. Entonces, hace muchos años a alguien se le ocurrió, bueno, si le damos un líquido que tenga una fuerza osmótica mayor, eso va a garantizar que el líquido se mantenga en el compartimento intravascular. Y a alguien se le ocurrió, bueno, pues podemos ponerle al líquido almidones. Los almidones son polisacáridos o carbohidratos complejos que lo que hacen es que se mantienen en el interior del líquido intravascular. Entonces, yo le estaba administrando, o las soluciones coloides, como por ejemplo el Voluben, son soluciones que tienen líquido, tienen iones, pero al mismo tiempo tienen un almidón. Y ese almidón tenía como propósito mantener el líquido en el compartimento intravascular. ¿Por qué? Porque el almidón incrementaba la fuerza osmótica de ese líquido y hacía que el agua se mantuviese en el compartimento intravascular, incluso si había un daño en el glucocálix. Entonces mantenías el líquido aquí, que es donde tú querías mantenerlo para subir la presión arterial del paciente. Entonces, en la teoría sonaba muy bonito, sonaba como que ya estábamos solucionando el problema de la fuga al tercer espacio de líquidos con el uso de soluciones intravenosas. Pero ya cuando empezamos a utilizar estas soluciones o a ver cómo se desempeñaban en la vida real, no nos iba tan bien. Aumentaban la mortalidad en algunos casos, en otros casos aumentaban el riesgo de que el paciente presentara lesión renal aguda y en otros casos aumentaban otras variables como por ejemplo el tiempo de estancia en una unidad de cuidados intensivos, el requerimiento de terapia de reemplazo renal y otros valores. En general lo que vimos es que no mejoraban la sobrevida de los pacientes, al contrario, en algunos casos empeoraban o aumentaban la mortalidad.
Entonces, esto es un ejemplo perfecto de cómo, aunque en la teoría un tratamiento o en este caso, una solución puede sonar muy bonito y puede que vaya a solucionar o corregir un problema, ya en la práctica nos damos cuenta de que hay otros factores que no estamos tomando en cuenta y que probablemente son factores que todavía desconocemos y que hacen que el paciente tenga un peor desempeño o que tenga un peor pronóstico. A partir de todo esto es que las soluciones coloides quedaron en desuso. Y todas las soluciones que veíamos en la tabla, en esta tabla, ya prácticamente no se usan. Hay unas pequeñas indicaciones muy específicas, pero en general el Voluben, el Volubite, el Venofondin, el Gelofuscin son soluciones que ya entraron en desuso justamente porque aunque su propósito era mantener el líquido que yo le estoy inyectando al paciente en el líquido intravascular o en el compartimento intravascular, pues lo que veíamos era que provocaban otro daño en alguna otra parte del cuerpo que provocaban más complicaciones que los beneficios que yo estaba obteniendo con el uso de esta solución. La única solución que todavía se utiliza y que sí tiene evidencia, una buena evidencia de su uso y que todavía seguimos utilizando, es la solución albuminal, que es básicamente una solución que tiene albúmina humana. En este caso, las únicas indicaciones o la indicación principal para el uso de soluciones albuminadas es en pacientes que tienen cirrosis hepática, a los cuales les extraemos un volumen importante de líquido de ascitis para evitar una condición que se llama edema por reexpansión, edema principalmente pulmonar. Y la otra condición que es controversial todavía, porque hay ensayos clínicos contradictorios, es la sepsis. La sepsis es una condición en la cual hay ensayos clínicos que han demostrado cierto beneficio con el uso de albúmina humana y otros ensayos que no han demostrado beneficio con el uso de albúmina humana. Entonces son las únicas condiciones en las cuales pues todavía se podría llegar a considerar el uso de esta solución de albúmina al 4%. Pero para fines prácticos, todas estas soluciones, los almidones, las soluciones coloides en general, son soluciones que ya no están en uso porque de nuevo aumentaban los parámetros, incrementaban la mortalidad, el riesgo de lesión renal aguda y en realidad pues no mejoraban lo que queríamos que mejoraran de los pacientes. Por lo tanto, solamente nos vamos a enfocar en las soluciones cristaloides y cuándo utilizarlas o cómo utilizarlas ante las alteraciones hidroelectrolíticas que puedan estar presentes en un paciente. Ahora, antes de que se me olvide nada más, de esta tabla va a ser importante que recordemos principalmente, no se tienen que aprender necesariamente todos los valores de cloro, potasio y demás, pero algo que sí es muy importante que recuerden es los valores de sodio, porque estos valores de sodio son los que nos van a ayudar a determinar cuál solución vamos a utilizar dependiendo de si el paciente tiene hipernatremia o hiponatremia. Y también recordar, de nuevo, que la única solución de todas estas que estamos viendo tanto en la pantalla como en el pizarrón, la única que no tiene sodio es la solución dextrosa o glucosada, porque esta solución es una solución que solamente tiene glucosa, pero no tiene electrolitos, no tiene ni sodio ni cloro, solamente tiene 150 gramos de glucosa en 1 litro de solución. Volviendo entonces al tema y con lo que vamos a terminar el día de hoy, es con el movimiento de agua entre los diferentes compartimentos y la osmolaridad. Como lo mencioné hace un momento, en nuestro cuerpo, o el agua presente en nuestro cuerpo, equivale más o menos, en el caso de los hombres y mujeres, de manera variable, a cierto porcentaje del peso corporal. Por ejemplo, en el caso de los hombres, se estima que es aproximadamente el 60% del peso corporal en kilogramos, la cantidad de agua corporal total. Y en el caso de las mujeres es un poquito más bajo, como entre el 50 al 55% aproximadamente. Esta diferencia en la cantidad de agua corporal total es principalmente por los diferentes porcentajes de grasa corporal que tienen hombres y mujeres en promedio. En promedio, las mujeres tienden a tener un porcentaje ligeramente mayor de grasa corporal, lo cual se traduce en una menor cantidad de agua corporal total, a diferencia de los hombres. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa, si se trata de un hombre de 70 kilos,
la cantidad de agua corporal total que tiene este hombre de 70 kilos equivale al 60%. Yo tendría que hacer nada más una multiplicación 70 por 0.6 y eso me va a dar el total de litros que tiene ese hombre de 70 kilos en agua. Entonces, 70 por 0.6 es igual a 42 litros. ¿Qué quiere decir? Que un hombre que pesa 70 kilos tiene en promedio, o su cuerpo está compuesto en promedio por 42 litros de agua. De estos 42 litros de agua, esos 42 litros están distribuidos en dos grandes compartimentos, que son el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido extracelular, a su vez, se divide en líquido intravascular y líquido intersticial. Aquí está el líquido intersticial y acá está el líquido intravascular. El intravascular es el líquido que está presente en los vasos sanguíneos, en las arterias y en las venas. Y el líquido intersticial es el líquido que está fuera de las células, básicamente en la matriz extracelular, pero que no está adentro de los capilares o de los vasos sanguíneos. Entonces, estos 42 litros están distribuidos entre estos dos compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular, más o menos en una relación de 2/3 en el líquido intracelular, o sea, más o menos el equivalente a como el 40% del total, que serían más o menos 42. 30 por 0.4, 28 litros. Son 28 litros en el interior de las células, mientras que el restante, que son 14 litros, están en el líquido extracelular. Acá hay entre estos dos 14 litros aproximadamente de estos 42 litros. Y luego de estos 14 litros, aproximadamente 3/4 partes de esto están en el líquido intersticial y 1/4 parte está en el líquido intravascular. Lo que quiere decir que, si no me equivoco, son como 10.5 litros, 5, sí, 10.5, y acá son 3.5 litros en el compartimento intravascular. Entonces tenemos 10.5 litros de agua en el compartimento intersticial o en el líquido intersticial y 3.5 litros de agua en el compartimento intravascular. Obviamente a esto habría que sumarle el hematocrito para tener el volumen total de sangre que tiene una persona. Ahora, el agua se puede mover entre estos diferentes compartimentos. Se puede mover el agua entre el compartimento intracelular hacia el extracelular, de líquido intracelular a líquido extracelular, o al revés, moverse del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Y el principal determinante del movimiento del agua entre esos compartimentos es justamente la osmolaridad. La osmolaridad. La ósmosis es el movimiento de agua que obedece el gradiente de concentración o la cantidad de solutos presentes en un compartimento. Entonces, nada más de forma rápida para recordar lo que es la osmolaridad. Si yo tengo un recipiente en el cual tengo cierta cantidad de agua y este recipiente está separado o hay dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, el agua puede pasar a través de esa membrana semipermeable, pero los solutos no pueden atravesar la membrana semipermeable. Entonces, si yo tengo una concentración, por ejemplo, de este lado, en el compartimento 1, y este es el compartimento 2, si en el compartimento 1 yo agrego sodio, por ejemplo, si yo le agrego aquí 100 miliequivalentes de sodio, pero acá no le agrego ningún soluto, el agua se va a mover de donde hay menos solutos hacia donde hay más solutos. El agua siempre sigue a los solutos.
Por lo tanto, el agua se va a mover, en este caso, del compartimento 2 al compartimento 1. Lo que veríamos es que hay un incremento en la cantidad de agua en este compartimento y una disminución en la cantidad de agua en el segundo compartimento, porque el agua, de nuevo, se mueve de donde hay menos solutos a donde hay más solutos. Entonces, ahí es donde entra lo importante de la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque como la osmolaridad plasmática normalmente es de 275 a 300 miliosmoles, si hay cambios que produzcan una alteración de la osmolaridad, eso va a producir también movimiento o desplazamiento de agua entre los compartimentos corporales. Por poner un ejemplo, si disminuye la osmolaridad plasmática, si la osmolaridad disminuye y es menor a 275 miliosmoles, la osmolaridad intracelular no cambió. La osmolaridad intracelular es más o menos parecida a la del plasma, aunque está dada por otros iones. Por ejemplo, en el líquido extracelular, el principal ion es el sodio, que tiene valores de entre 135 a 145. Y en el caso del líquido intracelular, el principal cation o ion es el potasio, que tiene concentraciones de 150 miliequivalentes aproximadamente por litro. Pero en este caso, si se altera la osmolaridad extracelular, pero no se altera la osmolaridad intracelular, la disminución de la osmolaridad plasmática va a provocar que haya un desplazamiento de agua entre estos dos compartimentos. Si baja la osmolaridad plasmática, el agua se va a mover desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Y al revés, si hay un incremento de la osmolaridad plasmática, si esta sube por arriba de los 300 miliosmoles, el agua se va a desplazar de donde hay menos osmolaridad hacia donde hay más osmolaridad. En resumen, la disminución de la osmolaridad plasmática tiende a provocar el desplazamiento de agua desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular y el incremento de la osmolaridad plasmática tiende a producir el movimiento o desplazamiento de agua desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ok, entonces vamos a quedarnos aquí. La siguiente clase voy a empezar con el concepto de tonicidad y osmolaridad efectiva y luego sobre las consecuencias de este movimiento de agua corporal entre o más bien las consecuencias, principalmente a nivel del sistema nervioso, y empiezo con hiponatremia. Vamos a ver causas de hiponatremia, diagnóstico de hiponatremia, y si nos alcanza, que no creo, el tratamiento de hiponatremia. Entonces, más tarde subo esta clase, y si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente viernes. Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, yo sí tengo una duda. Ujú. ¿Cuándo va a ser el examen? No sé si ya hay fecha. Tentativamente el viernes, nada más estoy esperando que me confirme el doctor Mauricio, porque no sé si él, digo, yo no tengo problema con cuidarlos, pero nada más quiero estar seguro de que él no tiene inconvenientes, porque tengo que cuidar los dos grupos. Pero en teoría, el viernes de semana 5. Ok, y doctor, tengo otra pregunta. En los objetivos que nos aparecen en la plataforma siguen sin actualizarse, ¿verdad? O sea, son los que usted nos está dando ahorita solo en clases. Les puse un documento de Excel ahí en Canvas. Hay un documento que, no me acuerdo qué nombre le Ah, ok. puse, pero en la parte de módulos, en la parte superior, hay un documento de Excel que no me acuerdo si dice temario por objetivos o objetivos de la materia o algo así, no me acuerdo. Pero ahí está, es un documento de Excel y ahí está el temario que estamos utilizando. Ok, sí. Súper, gracias, doctor. Solo se lo preguntaba porque es que una compañera me habló para preguntarme de que si nosotros estábamos basándonos como, porque ve que nos había comentado que habían temas de bloque y así en el de Canva, en el que nos pone. Ujú, sí. Pero que ellos sí estaban viendo los temas de Canva y así, ¿no? Entonces, como que, pues yo le dije que nosotros nos estábamos basando en el temario que es de la materia nada más. Y pues ya. Sí. Ujú. Bueno, ok, nada más era eso para no confundirme, doctor. Entonces, Ok, solo lo de Excel. Muchísimas gracias. ok. Nos vemos.